Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Gracias por estar aquí presentes en este servicio. Y damos gracias al Señor también por todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Ya estamos en el proceso de adquirir equipo y de arreglarlo para ir a la parte de arriba del santuario. Los que oren para que las cámaras que necesitamos y todo eso están en back order, significa que no hay cámaras. Así que estamos viendo cómo se soluciona eso y el tiempo en que nos las pueden enviar, ¿verdad? Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Y el Señor está en control de todo y sé que Él nos va a ayudar. Amén. Quiero hacer una pausa en cuanto a lo que he estado enseñando los días domingos y quiero compartir en este momento una palabra que es necesario para entender nosotros todo lo que el Espíritu de Dios está hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y les voy a pedir que por favor vayan a Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a leer 1 Samuel 3, del 1 al 10. Y estamos leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: el joven Samuel servía en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. ¿A cuánto le gusta esa frase? Vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Si tú puedes seleccionar, highlight ese versículo en tu Biblia, es muy importante. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Tome nota de eso, porque sin embargo Samuel servía en el templo. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo. Y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Señor, te damos las gracias por esta palabra, por este tiempo. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte. Gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos como iglesia. Te pedimos que tu palabra se transmita de una manera especial a nuestra vida y nuestros corazones. Y que tú hagas algo poderoso, Señor, en nosotros, para la gloria de tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo que necesito compartir con ustedes, que el Señor movió mi
mi mente y mi sentir hacia esto. Quiero compartir con ustedes el tema titulado 6 beneficios de alinearse con la palabra de Dios. 6 beneficios de alinearse con la palabra de Dios. Este versículo, estos versículos que leímos del primer libro de Samuel. Samuel llegó a ser el más grande profeta conocido en el Antiguo Testamento. Dios lo usó a él de una manera muy especial. Su madre, Ana, después de haber recibido un milagro de parte de Dios, donde ella reconoció que halló gracia delante del Señor, y una vez que le respondió el Señor, ella hizo algo que era una manera muy correcta, muy adecuada de hacer en ese tiempo, y conforme el tiempo ha venido avanzando, todo eso se ha ido perdiendo, pero hoy vamos a recordar ese principio. Ana fue la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril, era una mujer que estaba teniendo problemas en su hogar, en su vida, en la condición en la cual ella se encontraba, y sin embargo Dios responde a ella, Dios derrama gracia sobre ella, y el resultado de la primero que hace Dios en la vida de Ana es que le da un hijo. Y lo primero que hace Ana es de que cuando ella recibe ese hijo de parte de Dios, lo dedica al Señor. La dedicación que hacemos ahora de niños es muy diferente a la dedicación que se llevaba en el Antiguo Testamento, porque era el resultado de un padre y una madre que había tenido una experiencia con Dios. Diga conmigo, experiencia. Ella había tenido una experiencia con Dios. Dios se había revelado a su vida, Dios le había ayudado de una manera especial, y por lo tanto ella, el primer milagro que recibe de Dios, lo dedica completamente a Dios. La dedicación era que ese hijo ya no le pertenecía a ella, ese hijo le pertenecía a Dios. Y ella iba a hacer todo lo posible para que ese hijo se encontrara en un ambiente que podía necesitar él para desarrollar lo que necesitaba desarrollar en su vida. ¿Cuál es la escasez que hay en este momento en la familia, en los hogares? Son muy pocos, porque todavía hay, pero se encuentran como especie en extinción. Todavía hay padres y madres que motivan a sus hijos a que sean pastores. Son raros, son muy raros los que hacen eso. Eso fue lo que hizo Ana. Ana dedicó a Samuel, y Samuel se convirtió en la persona que Dios usaría de una manera muy poderosa. Pero como toda persona, Samuel tenía que pasar por un proceso donde Dios le iba a usar de una manera especial. Samuel es el resultado de la dedicación de un milagro recibido en la vida de su madre. Y ella lo puso a él en el templo. Porque qué mejor lugar para comenzar a recibir algo que estar en la casa de Dios. A diferencia de cómo nos reunimos ahora, como estaba Samuel, es que Samuel, cuando ella lo dedicó que fuera a la casa del Señor, que fuera al templo, era para que ahí viviera, para que ahí estuviera. Hoy tenemos una gran desventaja, una grandísima desventaja. Nuestros hijos
Tal vez solamente llegarán a un servicio miércoles si es que los padres quieren venir el miércoles, a 1 hora y media, y luego a 1 hora y media, 1 hora 45 minutos el día domingo. Y de ahí todos los demás días, ese hijo, esa hija es bombardeado por información, bombardeado por comunicación, bombardeado por idea, por filosofías, por pensamiento. Mucha gente no entiende cuando yo hablo de estas cosas. Y yo hablo de esto porque no se trata de mí, se trata de la iglesia, se trata del cristianismo, se trata de la fe cristiana. Samuel estaba ahí en la casa de Dios. La Biblia dice que además de estar ahí en la casa del Señor, dice el versículo 1 del capítulo 3 que leímos que Samuel servía al Señor en presencia de Elí. O sea que en ese momento Samuel lo único que sabía era los ritos, las ceremonias, las cosas que se habían hacer. Y él siempre lo hacía en la presencia de Elí. Y había algo más. Dice en ese momento, la palabra nos dice algo muy importante, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. La palabra del Señor escaseaba. No era escasez de hambre, no era escasez de recursos. Porque la gente puede decir, no, pues ya todo está yendo bien, se está dando esto, se está dando lo otro, pero hay una escasez de la palabra. Dice que escaseaba la palabra en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y por favor, cuando hablo de estas cosas, no lo personalice, no lo agarre así como, me lo está diciendo a mí. No se trata de eso. Vivimos en una sociedad donde lo absurdo se vuelve como viral en las redes sociales, ¿no? Tiene más seguidores un perro en las redes sociales que alguien que predica la palabra de Dios. Es raro ver a personas que dicen que son cristianos publicar en sus redes cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. Lo que a uno lo identifica como creyente no es tanto si uno dice, no, yo voy a tal lugar, sino que qué tanta entendimiento y revelación uno tiene de la palabra. Hablamos, creo que fue el miércoles pasado, donde hablamos de que el Señor mostraba en su palabra que si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a guardar su palabra. Entonces, en el tiempo en que Samuel se está levantando, es un tiempo en que escaseaba en aquellos días, dice la palabra del Señor, y las visiones no eran frecuentes. Mis amados hermanos, para una iglesia, para la fe cristiana, cuando se dan esas dos cosas, escasez de palabra y escasez de visiones, estamos en crisis. Las visiones no eran frecuentes. Si ustedes se dan cuenta, hubo un momento en que la palabra nos muestra que el joven Samuel está ahí en el templo y Dios anda buscando a quien llamar. Diga conmigo, Dios anda buscando a quien llamar. Y de pronto ese joven, de pronto esa jovencita tiene un llamado fuerte de Dios, pero los padres le dicen, no, usted estudie esto, estudie lo otro, porque ahí está el billete. Yo no tengo ningún problema que tengamos gente profesionales. Deben de haber gente profesionales. Por favor, no me malinterprete, pero yo me refiero a gente profesionales que están apasionados por Dios. Y cuando digo apasionados por Dios, se manifiesta en la iglesia su pasión. Aquí
Dios comienza en un tiempo de escasez. O sea, yo no sé si tal vez porque yo como pastor estoy viendo esto y lo contextualizo de una manera diferente, pero yo veo Samuel sirve en el templo. La Biblia nos dice que está sirviendo en el templo y sin embargo él no conocía al Señor. Es lo que les he dicho. El dormir en un garaje no lo convierte a uno en carro. Él está ahí sirviendo. Está sirviendo con Elí. Pero sin embargo, él todavía no conocía del Señor. Y dice la palabra que Elí estaba acostado, sus ojos se habían comenzado a oscurecer. El versículo 2, versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. La lámpara de Dios se refiere a la lámpara que estaba en el lugar santísimo. Tenía que haber una lámpara que nunca debía dejar nunca se había permitir que se apagara. Tenía que estar encendida todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días de la semana, 4 semanas del mes, todos los meses, todos los años. Esa lámpara tenía que mantenerse encendida todo el tiempo. Y Samuel está allí. Habla de Elí, su condición. Ya Elí está viejo. Ya Elí, él fue otra persona, otro sacerdote que sirvió de una manera tremenda en el templo, pero que tuvo muchos problemas con sus hijos. Sus hijos eran bien corruptos en cuanto a servir en las cosas del Señor. Pero Dios siempre acerca a un hombre, a una mujer de Dios, hijos espirituales. Y en este caso Samuel era como un hijo espiritual de Elí. Y dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Si alguien no entiende lo que es el tabernáculo de David, el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón, el arca representaba la presencia del Señor. Y dice la Biblia que Elí estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Ahí estaba la misma presencia de Dios. Y Samuel estaba ahí acostado, al lado del arca. Donde estaba por eso es que, si ustedes se fijaron, los versículos que leímos, el versículo 10 nos da la idea de que Dios anda caminando y se detuvo otra vez, como diciendo, a ver si esta vez me escucha. Ahí estaba, noten ustedes, Samuel era un muchacho, servía al Señor en la presencia de Elí. En otras palabras, si Elí no estaba presente, Samuel no podía funcionar. ¿Me explico? ¿Me explico? Porque él servía en la presencia de Elí. No dice servía en la presencia de Dios, servía en la presencia de Elí. Y hay una razón clara de eso, es porque él todavía no había conocido, no se le había revelado, noten ustedes, no se le había revelado la palabra del Señor. Él podía estar en el templo. Hay gente que puede estar en el templo, pero no hay revelación de la palabra. Y es interesante, Samuel está ahí, es un muchacho, sirve en la presencia de Elí. Dice la palabra, nos dice que en la característica, el contexto en el cual él servía, la palabra del Señor dice que escaseaba. La palabra del Señor y las visiones no eran frecuentes. Había una escasez de palabra y de visiones. Además de eso, su tutor, Elí, ya estaba viejo. Ya estaba viejo. Y dice el versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo, dice que en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel. Voces, diga conmigo, voces. Cuando se es joven, contrario a la opinión pública, la mayoría de jóvenes quieren hacer algo. Quieren actuar. Quieren accionar. No quieren ser reactivos, quieren ser proactivos. El problema es
¿Qué voz están escuchando? Samuel de alguna manera estaba escuchando una voz. Diga conmigo, una voz. Tome nota de esto. ¿Es Dios hablándole, sí o no? La palabra dice que Dios le está hablando a Samuel, y Dios es un Dios personal. No le dice, hey tú, sino que le dice, la palabra dice que el Señor llamó a Samuel. Vemos más adelante que Dios lo está llamando a Samuel por su nombre. El Señor llama a Samuel, Dios llama a Samuel. Samuel escucha una voz, él responde con acción, pero va a una persona. Va a la persona que en ese momento, aunque la experiencia le ayuda a causar algo, sin embargo, vemos de una manera muy clara que Samuel va donde Elí. Pero no es Elí el que está llamando a Samuel, es Dios. Recuerden que hay algo muy especial cuando uno dedica un hijo, una hija, y Dios le dice al Señor, Señor, yo te pido que le uses, no solamente que triunfe en la vida, sino que triunfe en el evangelio. Y me disculpan si incomodo a más de alguno, pero de esto se trata. Samuel respondió, aquí estoy. Miren la actitud que tenía Samuel. Samuel quería hacer algo. Él escucha la voz, él dice, aquí estoy. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue caminando despacio. No, dice la palabra que en el versículo 5, entonces corrió a Elí. Él fue corriendo donde Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Pero la palabra dice que Elí le respondió y le dijo, aquí, él le dice, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, no, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Vamos a la iglesia, hijo, hija. Ay, estoy cansado, lo voy a ver en línea. Está bien, quédate. Desde la comodidad de tu hogar. Pero algunos agarran bien en serio esa frase, la comodidad de tu hogar. Es acostado. Y comiéndola. Como que es película la cosa. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió, no, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor, ¿no te gusta la insistencia de Dios? Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó. Hay una razón por la cual Dios está llamando a Samuel de esa manera especial. No es porque Dios escogió de una manera especial a Samuel, sino de que quien activó eso fue su madre. Fue su madre la que dijo, este hijo tú me lo has dado, es el resultado de un milagro, es el resultado de tu intervención, es el resultado de tu gracia sobre mi vida, pero ese hijo es tuyo. Te lo voy a dedicar a ti, Señor, completamente, 100%, no solamente una parte, no solamente un miércoles o un domingo, te lo dedico todos los días de su vida. Es tuyo, úsalo. Y por eso vemos a Dios llamando a Samuel, a Dios insistiendo sobre la vida de Samuel, porque hubo alguien que activó el llamado en su vida. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y Dios está llamando a Samuel. Vemos que 3 veces le había llamado. La 4ª vez dice que la palabra, vamos a leer lo que la palabra muestra, como que iba caminando y se detuvo otra vez. Hay una razón muy importante. Samuel está durmiendo al lado del arca. El arca representa la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar ahí presente. Por eso es que a veces puede haber que un joven, una jovencita puede estar en la iglesia. La presencia de Dios puede estar ahí. La gente puede estar tocada y todo eso. Y ese joven o esa jovencita va a decir, no, pero no, yo no siento nada. La pregunta es, ¿qué tanto le han dedicado a Dios? ¿Qué tanto le han dedicado a Dios? Brevemente lo digo, yo recuerdo cuando Abraham nació.
estábamos ahí en la sala de partos y Sandra estaba dando a luz a Abraham. Y en ese momento, cuando estábamos ahí en la sala, entró como un viento así. A tal punto que la enfermera que lo estaba sosteniendo me volvió a ver a mí y me dijo: ¿sentiste eso? Yo le dije: sí. Sí lo sentí. Y en ese momento yo le dije al Señor, y Sandra le dijo al Señor: Señor, este hijo es tuyo. Úsalo. Úsalo. Y saben una cosa, que nosotros podemos tener la gracia y el poder de revertir algo que todavía no hemos hecho. Porque la Biblia dice que los hijos son bendición de Jehová. No dice que son carga de Jehová, dice que son bendición de Jehová. Y dice que bendito el hombre que llena su aljaba de ellos. Que son bendición. Debemos de entender que es tan poderoso eso. Eso puede suceder en este tiempo. Cuando un padre o una madre viene a dedicar a su hijo o su hija, es porque esa padre y esa madre están reconociendo que ha habido una intervención de Dios en su vida, y por eso quieren dedicar a ese hijo y le están diciendo: Señor, nos lo has dado, pero nos has puesto en esta tierra para cuidarle. Cumple tu propósito en él, en ella. Y que no solamente sea una persona que le vaya bien en la vida, porque esa es la frase que la gente tiene: le va muy bien. ¿A qué se refiere con le va muy bien? De que tiene un buen trabajo y que gana bien. Pero ¿qué tanto esa persona, ese hombre, esa mujer dedican de su vida para servir a Dios? No estoy hablando de ir a la iglesia. Estoy hablando de estar involucrado en las cosas de Dios, porque Samuel estaba en el templo. Samuel servía a la sombra de Elí, pero Samuel no conocía de Dios, no se le había revelado la palabra del Señor. Samuel solo oía voces. Y cuando él oía esa voz, él trataba de accionar. Eso es lo que las tinieblas han hecho con una gran cantidad de jóvenes. Jóvenes que una vez servían en la plataforma, jóvenes que una vez adoraban a Dios de todo corazón. Ahora tú los ves y pareciera que nunca han conocido de Dios. Y muy activo en otro montón de cosas, menos en que se muestre que la palabra de Dios esté en sus vidas. Dios está llamando a Samuel. 3 veces le ha llamado. 3 veces ha ido corriendo Samuel donde Elí. Y en la tercera vez, dice el versículo, voy a leer desde el versículo 6. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Esto es una parte bien peligrosa, porque si un joven está escuchando voces, de pronto Dios le está llamando, pero son otras voces que están llegando. Y si no hay alguien ahí con experiencia, si no hay alguien ahí que conozca, Dios está haciendo algo. Dios quiere hacer algo en él. Dios quiere hacer algo en ella. Eso es cuando yo me he asombrado, cuando un padre o una madre han tomado una actitud hostil. Yo digo: Dios mío, no saben el daño que le están haciendo a ese hijo, esa hija, porque han sido llamados por Dios. Pero ese padre y esa madre no comprenden eso en ese momento. No lo comprenden. Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Versículo 7 nos dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había aún revelado la palabra de Dios. No se le había revelado noten ustedes, no conocía a Dios, no se le había revelado la palabra de Dios. 2 cosas que tienen que ir de la mano. El Señor volvió a llamar a Samuel por 3ª vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Elí reconoció la voz. En las otras veces solo le había dicho: ve a acostarte, y Samuel, ni corto ni perezoso, se fue a acostar. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por 3ª vez y él se levantó. Entonces al final dice: entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho.
Dime algo. Tú como adulto, como padre, como madre, ¿has desarrollado ese discernimiento de decirle a un hijo o una hija, Dios te está llamando? Una vez le enseñé a la iglesia, no sé si se acuerdan, enseñé y dije claramente que hay una gran diferencia entre el empleo y el trabajo. Donde ganas tu dinero es tu empleo, para lo que estudiaste o el empleo que agarraste. Ese es tu empleo. Pero hay un trabajo que tienes que hacer. Mucha gente dice, voy al trabajo. No, usted va a su empleo. Porque tu trabajo tiene que ver con tu razón de existir, tu propósito, tu razón de ser persona. Y por eso es que el diablo va a agarrar a un joven o a una jovencita y le va a atacar y le va a atacar. Y cuando hablo de atacar, no es que le van a estar saliendo demonios, porque si le salieran demonios estarían aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si fueran demonios estarían aquí. Aquí vengo para que oren y me saquen cualquier cosa y estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Solo gente así comienza a buscar a Dios. Veo aquí, veo allá, esto y lo otro. Pero son voces que engañan. Y prácticamente hay el llamado de esa persona es distorsionado. Porque no hubo un adulto a su lado que le dijo, mira, tienes mucho potencial. Veo que Dios que te está enredando en esto y en esto. Veo que tienes habilidad de liderazgo. Pero sabes una cosa, ese no es el llamado tuyo. Dios te está llamando a servirle al Señor, a acercarte a Dios, a usar ese potencial y esa habilidad que tienes de comunicarte, a usar esa red que tienes para comunicarle a los demás lo que Dios está haciendo. Se necesita de un adulto. Pero si ese adulto no sabe nada, si ese adulto solamente está en el templo y todavía no conoce la palabra del Señor. Ahora por la cuestión digital la gente puede encontrar rápido los libros en la Biblia, pero si tuviéramos la Biblia física, hay personas que comienza a predicar el predicador y ya terminó y todavía no ha encontrado el versículo. ¿Sí? ¿Dónde es? ¿Dónde queda Judas? No sabía que había un libro que se llamaba Judas. Dice la palabra. Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, le dio la misma instrucción de antes, solo que agregó algo más. Si él te llama, es decir, si vuelves a escuchar esa voz, es una voz. ¿Han ustedes tenido la experiencia cuando una persona dice, no sé por qué en este momento estoy sintiendo la inclinación como de hacer esto? O de pronto he tenido deseo de hacer esto, de involucrarme en esto. ¿Por qué? Porque esa persona en su espíritu, en su alma, está escuchando una voz. La cuestión es que se necesita una persona que haya tenido experiencia en la casa de Dios, en escuchar la voz de Dios, en reconocer su palabra, para poder indicarle a alguien más, no, esa voz que estás escuchando no es la correcta. Es esta voz la que tienes que escuchar. Entonces vino el Señor, dice el versículo 10, y se detuvo. Y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y mire lo que dice el versículo 11, y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Dios estaba a punto de hacer algo tremendo, iba a haber una intervención de Dios, iba a arreglar cosas dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo de Israel,
Pero necesitaba llamar a alguien. Cada vez, escucha bien, cada vez que Dios quiere hacer algo, Él necesita una persona. Cada vez que Dios quiere hacer algo en medio de su pueblo, necesita personas donde Él se pueda mover. Samuel, dice el versículo 7, no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor hasta que él tuvo una experiencia directa con Dios, hasta que alguien le guió, hasta que alguien le enseñó las cosas que él debía de hacer. En el tiempo que me queda, les comparto rápidamente esos beneficios de alinearse con la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo primero lo encontramos en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo conocido por todos, versículo 8. El versículo 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Tristemente, hay una gran cantidad de cristianos que solo agarran la última parte para que tengas éxito donde quiera que vayas, y malinterpretan el éxito, porque no necesitas ser cristiano para tener éxito. ¿Me escuchaste? Hay mucha gente en la vida secular que no conocen de Dios y les va muy bien, en el sentido de que exitosos en sus carreras, exitosos en sus redes, exitosos en todo lo que hacen. Personas han alcanzado muchas cosas, han logrado muchas cosas, han impactado, y por eso es que ahora en las redes sociales, ¿no?, cuando un artista, algún deportista publica algo que de todos los diferentes pensamientos que hay en este momento, causa un gran efecto en todos los que le siguen. Así que tener éxito no es sinónimo de ser cristiano. ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Porque eso es lo que muchos hacen, ¿no? El éxito o el logro de alguien. No, es que lo que pasa es que va a la iglesia, por eso está así. Puede ir a la iglesia y no conoce de Dios. Puede ir a la iglesia y no conoce de la palabra, y estar oyendo voces equivocadas. Si estoy equivocado, vaya a las redes de todos estos jóvenes y mire en sus publicaciones qué evidencia hay de que son personas que sirven a Dios en la iglesia. Aquí el Señor quiere que tengamos éxito. No únicamente nosotros como adultos, quiero que todos nuestros jóvenes tengan éxito. Amén. Que avancen, que logren cosas en la vida, que triunfen en sus carreras, pero que amen a Dios. Y amar a Dios significa que aman la iglesia. Usted tendría una buena relación con una persona que le dice: me cae bien tu cabeza, pero todo lo demás de tu cuerpo no me gusta. ¿Qué le diría usted? Le diría: no, pues la cosa no es así. Lamentablemente la cabeza está pegada al cuerpo. Dice claramente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Lo primero, rápidamente, es de que Dios quiere que nosotros tengamos éxito. Y por favor, cuando hablo de éxito, tengamos la amabilidad de tomar en cuenta todo el versículo. No solo la parte donde dice éxito, sino que dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Se imagina uno estar meditando en la palabra y porque en este tiempo la palabra le sirve a uno como un filtro? Cuando uno tiene la palabra correctamente, le sirve a uno como un filtro cuando vienen voces, ideas, ideologías, y uno dice: no. No es así.
Dios quiere que tengamos éxito. Diga conmigo, éxito. Una vez más, éxito. Vamos al Salmo 1 rápidamente. Espero que estamos aprendiendo algo. Salmo 1, en el versículo, vamos a ver, versículo 1 al 3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Mire qué interesante. Cuán bienaventurado es el hombre, cuán bienaventurado es la persona, es ese hombre, esa mujer, ese joven, que no anda en el consejo de los impíos. Aló, ¿están aquí? Que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor, aleluya, sino que en la ley del Señor está su deleite. Ahí se deleita, en la palabra del Señor. Sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marcha. En todo lo que hace, prospera. El segundo beneficio de alinearnos con la palabra de Dios: el primero es Dios quiere que tengamos éxito. El segundo es Dios quiere que prosperemos. Claramente dice ese versículo 3, en todo lo que hace, prospera. Pero ¿por qué en todo lo que hace prospera? Porque su deleite está en la ley del Señor, en ella medita día y noche, no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Hay personas que se escandalizan de pecado dentro de la iglesia, pero no tienen ningún problema de apoyar organizaciones donde hay gente que ya no se sabe ni qué son. Ya no es él y ella, es otra cosa. Hay 74 versiones. Digo, esto es una locura. Sino que en su ley medita día y noche. En todo lo que hace, dice, prosperará. Prosperará, diga conmigo, prosperar. Ese es el deseo de Dios, prosperar. El tercer beneficio lo encontramos en el Salmo 119. Vamos rápidamente al Salmo 119. Salmo 119, versículo 97, y vamos a leer el versículo 100 también. 97 y el versículo 100. Versículo 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley, todo el día, dice, es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Dice el versículo 100, entiendo, vamos a leer hasta el 100. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Oye, nota eso. Nota eso. En las escuelas públicas se va a enseñar con un nombre diferente, lo que en inglés en siglas es CRT, Critical Race Theory, donde se le va a enseñar a los latinos, como chicano, diciéndole: a usted lo han maltratado, a usted lo han oprimido, a usted lo han hecho menos, usted ha sido una víctima, a usted lo han abusado, usted esto, lo tanto. ¿Quiénes lo han hecho? Los blancos. ¿Quiénes son los culpables? Los blancos. A los muchachos les van a enseñar eso en las escuelas públicas. No hace mucho se aprobó eso aquí ya en California. Y no van a usar la frase CRT, Critical Race Theory, sino que van a usar algo de ethics, no sé qué cosa. En otras palabras, les estamos enseñando a los muchachos acerca del racismo y los vamos a convertir en racistas. Puede estar en desacuerdo todo lo que quiera conmigo. Versículo 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros. La palabra da discernimiento.
Es solamente aquí en California donde los padres no se han levantado. En muchos estados se están levantando en contra de estas enseñanzas en las escuelas. Eso no lo va a ver en el 34, no lo va a ver en el 52, no va a haber noticias de eso ahí. La palabra trae éxito, la palabra trae prosperidad, la palabra lo hace a uno avanzar en sabiduría. Ese es el tercer beneficio, uno avanza en sabiduría. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Aquí el salmista está diciendo, soy más sabio no solamente porque he estudiado esto y he estudiado lo otro. Tu palabra, el meditar en tu palabra me da más discernimiento. Versículo 100, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Ya si alguien no cree esto, agarre su Biblia, corte estos versículos porque no son para usted. El tercer beneficio es, vamos a crecer en sabiduría. Ahí dice, más sabios que los enemigos, más sabios que los maestros, más sabios que los ancianos. Número 4, siempre que dice Salmo 119, ¿cuántos quieren que un día enseñe sobre el Salmo 119 versículo por versículo? ¿En un servicio? Si lo hacemos en un servicio, les voy a decir, tráiganse almuerzo y cena de una vez. Siempre en el Salmo 119, versículo 9, dice de esta manera, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Guardando tu palabra. Y cuando habla de guardar tu palabra, no es que llega el muchacho a la casa, va a su cuarto, está la gaveta y mete ahí la Biblia. Bueno, ahora ya casi no hacen eso porque todos lo tienen en el teléfono. I hope so. Yo estoy confiando en la gracia del Señor que cuando veo a un muchacho que está en el teléfono, yo digo, en el nombre de Jesús está tomando notas. Amén. Amén. Ese versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El cuarto beneficio es que tendremos poder en sabiduría para vencer la carne. Tendremos poder en sabiduría para vencer la carne. Número 5, Proverbios capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera. Está hablando, el salmista está hablando claramente de su padre, dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Número 4, de beneficio de alinearse con la palabra del Señor, aprenderemos a cómo vivir. Aprenderemos a cómo vivir. Aprenderemos a cómo vivir. Y lo último, lo encontramos en la carta del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 al 16. No descuides el don espiritual que está en ti. Muchos teólogos piensan que Timoteo estaba entre la edad de 17 a 21 años cuando se dio esto. Y le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de mano del presbiterio, es decir, de ancianos. Hay algo muy poderoso. Y por eso es que cuando uno como pastor está dedicando un hijo y uno habla sobre ese hijo y los padres se ponen de acuerdo a que lo que se habló sobre ese hijo y sobre esa hija se va a cumplir, ¿qué es lo que pasa? Pasa como pasó con Samuel. Dios comienza a buscar a ese muchacho y a esa muchacha para hacer algo.
No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Versículo 15, el versículo 15 describe lo que uno debe de hacer cada vez que uno escucha una predicación. Reflexiona sobre estas cosas. No es solamente decir, a mí no me parece eso. No, reflexiona. Reflexiona. Porque si hay algo en lo cual ustedes a mí no me van a dejar mentir, es que cuando yo predico, yo uso la palabra. Y todo aquello que les digo, lo digo con el respaldo de la palabra. Y mi manera de estudiar la palabra es, busco cómo la palabra afecta a eso, no como un versículo puede estar de acuerdo con lo que yo pienso. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas. Reflexión, dedicación y luego, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Los demás van a comenzar a decir, algo está pasando con este hermano, con esta hermana. Algo está pasando con este joven, con esta jovencita. Está viendo como que Dios le está inquietando para algo. Y para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El sexto beneficio, hay varias cosas que dicen en ese versículo, pero solo vamos a agarrar uno. Y el último es de que tendremos nuestro éxito, nuestro aprovechamiento será evidente. Nuestro aprovechamiento será evidente. Estos son los 6 beneficios, con eso termino para que oremos. Estos son los 6 beneficios que hay de una persona que se alinea con la palabra de Dios. Vamos a tener éxito, vamos a prosperar, vamos a crecer en sabiduría, vamos a tener ese poder y poder controlar, ese poder sobre la carne, vamos a tener ese poder. Número 5, vamos a descubrir cómo vivir. Cómo vivir. La gente dice, ay, yo quiero vivir la vida, pero hay que saber cómo vivir. Por favor, de saber cómo vivir, no estoy diciendo no, solo manténgase en la iglesia y no salga de ahí, sino de saber cómo vivir. Y lo último, nuestro aprovechamiento será evidente a todos. El joven Samuel estaba en el templo, pero él todavía no conocía del Señor ni se le había revelado la palabra. Y él creció y fue llamado en un tiempo crítico. Hoy, este tiempo, y espero que los adultos tomen muy en serio lo que estoy diciendo, muy en serio. Mis hermanos, yo sé que en este momento, cuando yo hablo de esta manera, de pronto personas pensarán que yo soy una persona negativa, que soy una persona que solo habla de política, que soy una persona que me pasa ahora con estar diciendo esto y lo otro. Pero no se trata de eso. Se trata de entender de que las tinieblas, de una forma estratégica, de una forma sin darnos cuenta, ha ido robando jóvenes. Y si una iglesia tiene un montón de jóvenes, se está dando algo muy peculiar en esa cultura donde hay un montón de jóvenes. No se enredan en ninguna de estas cosas que les estoy diciendo, porque mejor oremos, no digamos nada y que Dios actúe. La cuestión es, cuando Dios quiere actuar, Dios necesita a alguien. Dios necesita a alguien que hable, que comunique. Y hay jóvenes que Dios está llamando, hombres, mujeres, y oro a Dios para que nuevamente se levante una generación de padres de familia que no solamente oren por el éxito de sus hijos, de sus hijas, sino que oren y digan, Señor, este hijo mío que tengo, esta hija mía que tengo, creo que puede llegar a ser un gran pastor. Creo que puede llegar a ser una persona que te sirva de una manera poderosa en el evangelio. Eso, mis amados, ha escaseado. Samuel fue el resultado de la dedicación de una madre. Lo dedicó.
Y no solamente lo dedicó, lo encauzó. Pensemos en la desventaja que tenemos. Pensemos en el bombardeo que se está recibiendo. Tal vez algunos no entienden lo que estoy diciendo esto. En unos 6, 7, 10 años comprenderán de qué estaba yo hablando. ¿A qué me estaba refiriendo? Salmo 119 dice: soy más sabio que mis enemigos, soy más sabio que mis maestros, soy más sabio que los ancianos. ¿Por qué? Porque había hecho de la palabra del Señor algo poderoso. ¿Podrían ponerse en pie, por favor? Quiero que en este momento hagamos una oración muy especial por Centroamérica, muy especial por la nación de Guatemala, nación de El Salvador. Oremos para que las personas que están ahí reciban esa sanidad del Señor, se mantengan fuertes en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, esta palabra ha sido comunicada, Señor. Esta palabra ha sido dada, mi Dios. Y en este momento te pedimos que intervengas en las vidas de aquellos familiares, de aquellos amigos, de aquellas personas en la nación de Guatemala, en la nación de El Salvador, en la nación de Honduras, en Nicaragua. Señor, oramos por todos aquellos que en este momento están luchando, batallando contra este virus. Oramos en el nombre de Jesús, que tú les das la fortaleza, bendito Dios, la intervención para vencer. Padre, que ellos puedan contactarse, que personas puedan contactarse con ellos que saben cómo tratar esto, que han entendido cómo tratar esto. Y en el nombre de Jesús declaramos salud sobre sus vidas, declaramos sanidad sobre sus vidas, declaramos intervención divina sobre sus vidas, declaramos el poder de Dios moviéndose de una manera especial sobre sus vidas. Y le ordenamos a todo espíritu de muerte que se aparte, que deje esas vidas, que suelte esas vidas. Declaramos, bendito Dios, tu intervención en ellos, un milagro en la vida de ellos. Padre, igualmente oramos por los jóvenes, oramos por la juventud. Yo oro, bendito Dios, por un llamado especial en la vida de ellos. Oro, bendito Dios, y te doy gracias por esos pastores, esas pastoras que tú estás levantando, esos hijos, hijas de Dios, bendito Dios, que tú estás llamando. Padre amado, yo sé que ellos se prepararán en la parte profesional, pero sé también, Señor, que tu voz los inquietará, que tu voz los llamará, que tu voz, bendito Dios, los conmoverá, que tu voz, bendito Dios, les dirá cuál es el camino correcto y la manera de vivir en este tiempo. Te pido que use sus habilidades, que use sus talentos, que use sus capacidades, que use la pasión que tengan, bendito Dios, ese amor, ese deseo que tienen, bendito Dios, que sean dirigidos. Oro, Padre, para que haya adultos que puedan llegar a ellos y de una forma sensible decirle: esa no es la voz, es esta voz del Señor que debes de escuchar, para que les use de una manera muy especial. Oro, bendito Dios, por los padres de familia aquí en la iglesia, en el ministerio. Oro para que los use de una manera especial, Señor. Una vez más repetimos y declaramos que nuestros hijos y hijas te pertenecen a ti, Señor. Te pertenecen a ti, nuestros hijos y hijas te pertenecen a ti, Señor. Interviene tú en sus vidas, inquiétalos, bendito Dios, inquiétalos de una manera especial. Interviene en sus vidas, bendito Dios, para que la honra y la gloria se manifieste en ellos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a cada hombre y mujer que está aquí presente. Que tu palabra poderosa se manifieste en sus vidas y en sus corazones. Y que juntos, por la meditación y el entendimiento de tu palabra, podamos decir: somos más sabios que nuestros enemigos, somos más sabios que los maestros, somos más sabios que los ancianos. No por jactancia, sino porque tu palabra, bendito Dios, produce eso en nosotros. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos y tus hijas, bendice sus hogares, sus familias, sus recursos, sus vidas de una manera especial. En el poderoso nombre de Jesús.